Digo a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura en Hechos, capítulo 27, titulada Pablo en el barco y la tormenta. Pablo en el barco y la tormenta. Señor, eres maravilloso, no hay otro como tú. Gracias, Padre, por nunca abandonarnos, Padre, por siempre estar ahí listo y dispuesto, Señor, a poder proveer, suplir, dirigir y guiarnos de acuerdo a tu plan y propósito. Padre, te agradecemos, Señor, en una manera especial. Padre, lo que has hecho en nuestras vidas y lo que continúas haciendo. Ayúdanos a poder captar el mensaje, la esencia de tu palabra y aplicarla diariamente a nuestras vidas. Y que así mismo, Padre, podamos ser testimonios vivos a los que nos rodean, alentándoles a que te busquen así mismo en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces aquí el capítulo 27. Tenemos a Pablo en el barco y luego en la tormenta. Esto está todo ligado, ¿verdad? Lo que es en conexión con Roma. Pues la gran ambición de Pablo de alcanzar Roma con el Evangelio por fin se realizó, pero no se realizó, hermanos, sin una tormenta, naufragio y mordida también de una serpiente. Típico de Pablo, empieza su ministerio en Roma predicando a los judíos, como dice el capítulo 28 del 17 al 29. Y tristemente, típico de los oyentes de Pablo, ellos rechazaron su mensaje de salvación, tristemente, haciendo que él se volviera a los gentiles. Lucas termina con sus dos volúmenes de historia de la iglesia del Nuevo Testamento, describiendo los 2 años de ministerio de Pablo en Roma. Y el apóstol en cadenas, pero el evangelio, hermanos, no estaba en cadenas, estaba en libertad. Vemos entonces acá que el capítulo 27, 1 y 2, el uso de pronombres cuando dice nosotros, indica que Lucas acompañó a Pablo en su viaje. Entonces estaba Aristarco, es el hombre que llevaron al teatro al comienzo del tumulto en Éfeso, capítulo 19, 29 y Éfeso 24 y también en Filemón, capítulo 24. Es Filemón 24, perdón. Entonces, vemos también acá que Julio era un endurecido centurión romano y él fue asignado para vigilar a Pablo. Es obvio que siempre tuvo que mantenerse cerca de Pablo. Debido a esto, Julio desarrolló un gran respeto a sí mismo por Pablo. Le dio ciertas libertades, como dice el capítulo 27, versículo 3, y más tarde hasta le perdonó la vida, como dice el capítulo 27, 43. Así que, ¿cómo se vería su carácter, hermano, el carácter de usted, quien usted es como persona, su esencia, lo que quizás no todo el mundo conoce, si alguien estuviera a su lado todo el tiempo? ¿Qué dirían de usted? Buena pregunta, ¿qué dirían de mí? Capítulo 27, versículo 9, se habla sobre el ayuno. Era el día de la expiación y las embarcaciones en tiempos pasados no usaban brújulas, sino que ellos se guiaban así mismo por las estrellas. Cuando estaba nublado era casi imposible navegar y muy peligroso hacerlo. Navegar en septiembre era difícil y también casi imposible en noviembre. Este hecho ocurrió, hermanos, en octubre, aproximadamente 59 después de Cristo. Y a pesar de que este no era el mejor tiempo para navegar, el piloto y el patrón de la nave no querían pasar el invierno en la sea, así que se arriesgaron. Al principio los vientos y el clima serán favorables, pero luego se levantó una tormenta fatal. Las medidas que tomaron para sobrevivir incluía pasar soga por debajo de la nave para mantenerla unida. También la Sirte se encontraba en la costa norte de África. Entonces podríamos preguntar, el capítulo 27, versículo 20 y 21, am, dice así el capítulo 27, 21, voy a leer el versículo, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, así que le está hablando entonces ahí a la tripulación, y les dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Así que la razón entonces por la que le habla, Pablo no se burlaba de ellos como un se los dije, sino que les recordaba
que con la dirección de Dios les había advertido anteriormente en el capítulo 27, versículo 10, del problema que iban a tener si zarpaban en ese momento. En el futuro, hermanos, como dice el capítulo 27, versículo 30 y 32, cuando Pablo habló, ellos sí le escucharon y salvarían sus vidas por hacerle caso. Se denominaba también en el capítulo 27 lo que era el mar Adriático, al Mediterráneo central, entre Italia, Creta y también lo que era la costa de África, la costa de África del Norte. El sondeo se hacía echando una cuerda con peso, marcando la línea en el agua, y cuando llegaba hasta el fondo, los navegantes entonces podían saber si la profundidad del agua, ¿verdad? En base a cómo marcaban, ¿verdad? La soga que estaba siendo introducida así mismo en el agua. Entonces, el capítulo 27, versículos 42 y 43, tenemos que los soldados pagarían con sus vidas si alguno de sus prisioneros se fugara. Este es el capítulo 27, 42 y 43. Puede leer ahí lo que sucede, hermanos, es bien interesante, ¿verdad? Como Dios obró. Su reacción instintiva era de matar a los prisioneros de manera que no huyeran. Julio el centurión estaba impresionado con Pablo y quería salvar su vida. Julio era el oficial de más alto rango y por lo tanto podía tomar esta decisión. Este acto preservó a Pablo para su posterior ministerio en Roma, hermanos, y también permitió que la predicción de Pablo de que todos los que estaban en la nave serían salvos se cumplieran como él había dicho en el capítulo 27, versículo 22. Podemos ver aquí, hermanos, también un dato importante de los viajes de Pablo a Roma, que uno de los viajes más importantes de Pablo fue el que realizó a Roma, pero no llegó a su destino en la forma que esperaba. Se volvió más que un viaje de asuntos jurídicos que uno también misionero, no tanto en su mente, ¿verdad? Sabía que tenía que ir, pero fue más tipo jurídico que misionero. Porque mediante una serie de juicios y transacciones llevaron a Pablo a Roma, a donde la presentación del Evangelio penetraría aún en los muros del Palacio Imperial. Algunas veces cuando nuestros planes no resultan, hermanos, como deseamos, salen mejor quizás de lo que esperábamos, porque aunque él haya querido quizás, ¿verdad? Ir o sentía en su ser que tenía que ir a Roma como misionero, Dios le permite esta oportunidad, hermanos, de predicarle, de compartir y evangelizar a los líderes en su totalidad, que estaban ahí presentes cuando él estaba ahí. Amado Dios, gracias, Padre, por tu voluntad. Gracias, Padre Jehová, porque no te equivocas. Gracias, Señor, por ayudarnos, perdonarnos y guiarnos, Señor, aún cuando nosotros estamos metidos en nuestro propio mundo, Señor, y tratamos a sí mismo a veces aún de bloquear la bendición sin darnos cuenta. Pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ayudes a que podamos a sí mismo caminar, Padre, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Y te pedimos, Padre, Señor, que nos perdones, que nos guíes, Padre, y que podamos continuar diariamente buscándote en espíritu y en verdad, de acuerdo a tu voluntad. Te adoramos y agradecemos, Padre, Señor, cada oportunidad que nos das diariamente en el nombre de Jesús. Amén. Y, y que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.